Muy buenos días a todos mis hermanos. Continuamos avanzando y reflexionando en la carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 9, donde podemos ver que Cristo recobró el destino del hombre. Y el verso 9 nos dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Podemos decir que Cristo ha recuperado el destino revelado del hombre que estaba restringido por el pecado. La muerte es la maldición final del destino perdido del hombre. Cuando Dios le advirtió a Adán del árbol del conocimiento del bien y del mal, pasaje de Génesis capítulo 2, verso 17, le dijo: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Pero la cruz conquistó la maldición. Dios le restaurará al hombre su reino y le volverá a dar la corona. ¿Y cómo puede pasar esto si todos somos pecadores? ¿Cómo podemos quedar libres de pecado? El único pago por el pecado es la muerte. Y como bien se nos dice en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Y la única forma en que el hombre pueda volver a ser rey es quitando la maldición. La única forma de quitar la maldición es con el pago de la pena. Si al hombre se le ha de restaurar el reino, debe morir y resucitar hecho un hombre nuevo, con cualidades soberanas. Y el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 6, los versos 5 al 11, él lo expresa muy claramente. Y como también Pablo escribe al respecto en su carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 20, y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Y en el momento en que una persona pone su fe en Cristo el Señor, se identifica con Él y le pertenece. Y se lo crucificó y se lo enterró juntamente con Cristo. Y Cristo los ha restaurado a una vida nueva. Una vida en la que la maldición se ha removido. En Cristo somos reyes. No tenemos aún el reino, pero con certeza, con seguridad, será nuestro, pues el reino le pertenece a los santos del Altísimo. Y para lograr todo esto para nosotros, Cristo tuvo que hacerse hombre por un tiempo, y por un poco de tiempo menor que los ángeles. Y todo esto para volver a obtener el dominio que el hombre perdió. Cristo entonces tuvo que probar la muerte en lugar del hombre. Y la obra de Cristo en la cruz tiene alcance universal, pues Cristo murió a nuestro favor y por todos. Pero cuando se lee en el verso 9 y que vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, los judíos no podían comprender
la idea de que Dios se hubiera hecho hombre. Menos aún podían entender cómo, habiéndose hecho hombre, podría morir. ¿Cómo podía morir el ungido de Dios, el Mesías? En consecuencia, cada vez que se predicaba el Evangelio a los judíos, era necesario explicar por qué Cristo tuvo que sufrir y morir. Hechos capítulo 17, versos 2 y 3. La cruz. La cruz era una gran piedra de tropiezo para ellos. Incluso los que creían tenían dificultades con estos asuntos. ¿Cómo podía Jesús ser superior a los ángeles si los ángeles no morían? ¿Cómo podía ser el Salvador si murió? Todos estos interrogantes les eran frecuentes. Por un tiempo, Cristo llegó a ser un poco menor que los ángeles, de tal forma que pudiera hacerse hombre. Y se hizo hombre para poder morir, y vino a morir porque su muerte, y nada más que su muerte, podía lograr la salvación del hombre. Entonces, su muerte era el plan supremo de Dios para su Hijo, y un regalo supremo para toda la humanidad. Dios creó al hombre en inocencia y le dio el dominio de la tierra. El hombre pecó, el hombre desobedeció y perdió ese dominio. Cristo vino a morir, a quitar la maldición para que el hombre pudiera volver a obtener ese dominio. Por lo tanto, podemos decir que su muerte fue la muerte con más propósito en la historia. Cristo vino para restaurarle al hombre la corona perdida. Pero dicha corona no podía restaurarse sin antes eliminar la maldición. Si Cristo iba a quitar la maldición del hombre, tenía que tomar el lugar del hombre, haciéndose el hombre. Y aunque para este plan, para este propósito, Cristo se hizo inferior a los ángeles, y Cristo con esto alcanzó lo que ningún ángel podría haber logrado. Y de esta manera, Cristo el Señor logró varias cosas. Podemos decir que por medio de su muerte, Cristo se hizo nuestro sustituto, el autor de nuestra salvación, nuestro santificador, nuestro conquistador de Satanás. Y Cristo también se compadece de nosotros, se compadece de nuestras debilidades. Él es el Salvador perfecto. Cristo, nuestro sustituto. Leíamos en el verso 9, Cristo, Él murió para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esta es una verdad básica para el Evangelio, las buenas noticias. Esta es la primera y principal razón de su encarnación. Cristo, que está por encima de los ángeles, se hizo menor que ellos por un tiempo para sufrir la muerte por causa de cada uno de nosotros. Y podemos recordar las palabras del profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 4, que nos dice que el alma que pecare, esa morirá. Y esta misma verdad está implícita en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 6, verso 23. La paga, el salario del pecado es muerte. El pecado trae muerte inevitablemente y sin excepción. Por lo tanto, el hombre librado, el hombre dejado a sus propios recursos, no tiene más perspectiva que la muerte. Pero Dios tenía la solución a esta gravísima situación
a esta gravísima tragedia humana. Un sustituto que cumpla con el castigo del hombre y que muera en su lugar, en lugar del hombre caído y destituido de la gloria de Dios. Ese era el plan al enviar a la segunda persona de la Trinidad. Cristo se humilló, vino a la tierra y murió en nuestro lugar. En las Escrituras no hay evangelio, no hay buenas noticias, buenas nuevas, sin la muerte sustitutiva de Jesucristo. Sin su muerte, la humanidad, cada uno de nosotros, no tenía escapatoria de la muerte y separación eterna de Dios. El mensaje fundamental de la redención es que Dios se hace hombre para sustituir al hombre en la muerte y por lo tanto liberar al hombre para que pueda vivir con él. Esa es la sencillez del Evangelio y es realmente sorprendente darse cuenta y entender lo que está a nuestro alcance. Que el Creador de los ángeles, el Jefe de los ángeles, el Señor de las huestes angélicas, aquel a quien los ángeles adoran, debía hacerse por un tiempo y por causa nuestra un poco menor que los ángeles. Y eso es humildad, humildad suprema, y la experimentó por nosotros. Por eso somos los receptores de esa humillación. En la muerte de Cristo vemos el alcance de esa humillación. Cristo se puso tan por debajo de los ángeles que hizo algo que ellos nunca podrían hacer. Su muerte no fue fácil ni gratuita, fue una muerte con sufrimiento. La salida de Cristo de la tierra de los vivientes no fue calmada ni pacífica, sino que estuvo acompañada de tortura externa y agonía interna. La muerte que el Señor gustó fue la maldición del pecado. Lo que Cristo sintió, lo que Cristo experimentó mientras moría en la cruz, fue la agonía total de todas las almas juntas, rescatándolas por toda la eternidad del castigo eterno. Su muerte sufrida, su muerte experimentada en pocas horas, fue una agonía inimaginable por todos los pecados de todos los tiempos. Esa fue la magnitud y profundidad de su muerte. Y Cristo no era culpable de pecado alguno. Sin embargo, Cristo se hizo cargo y sufrió por todos los pecados. Dios envió a su Hijo, y su Hijo vino voluntariamente a morir por el hombre y rescatarlo, redimirlo, como se nos dice en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 4, versos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Jesucristo se propuso que su muerte fuera sustitutiva por todos. Y sólo porque el Hijo gustó la muerte como hombre, nosotros somos libres de la muerte y muerte eterna. El Señor gustó. Hemos leído o sabemos que históricamente los monarcas, los reyes, han tenido quien les pruebe la comida, por un posible, diríamos, envenenamiento. Pero Cristo el Señor bebió hasta la última gota de la copa del veneno
que nos correspondía, que nos pertenecía. Cristo, con su propia muerte, Él sustituyó nuestra propia muerte y nos liberó para vivir la eternidad con Dios. Y cuando observamos esta frase, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, nos podemos preguntar o nos preguntamos, ¿qué conmovió a Cristo para sufrir por nosotros? Fue su gracia, su bondad gratuita y amorosa. Y lo que el hombre hizo y hace, no merecíamos la salvación que se obtiene, que se recibe. Y lo que merecíamos, no lo recibimos. Eso es gracia. ¿Y qué impulsa a la gracia? El amor. Su amor sin límites impulsó la obra de Cristo por nosotros. Cristo murió únicamente motivado por su amor a nosotros. No fue principalmente por las manos de los hombres o por la obra del enemigo, Satanás, que Cristo murió por nuestros pecados, sino por el plan determinado, acordado y el conocimiento previo divino. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 38, el Señor expresa: nadie me quita mi vida, sino yo de mí mismo la pongo. El amor del Hijo era uno con el amor del Padre. Y como podemos leer también en la primera carta de Juan, el capítulo 4, verso 10, nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El resultado de la humillación de Cristo fue su exaltación. Después de haber llevado a cabo su muerte sustitutiva, fue coronado de gloria y de honra, exaltado a la derecha del Padre, y allí se sienta en su trono, desde donde reina y reinará para siempre. Cristo no se glorifica a sí mismo, pues como se nos dice ahí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versos 4 y 5, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ha estado sentado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios, capítulo 1, verso 21. Y ante su nombre se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Se doblará un día. Filipenses, capítulo 2, verso 10. De modo que el escritor de la carta a los Hebreos le dice a sus lectores judíos y a todos los que puedan escandalizarse o que permanezcan escépticos, según lo que ellos pensaban de la cruz: no nos disculpamos por la cruz, porque la cruz no solo nos salva, sino que glorifica a Cristo, glorifica al Señor. Entonces, lejos de ser algo en lo cual nos avergoncemos, la humillación y la muerte de Cristo son las cosas en las que nos gloriamos. Cristo es el gran sustituto, a quien agradeceremos y alabaremos por toda la eternidad, porque Cristo es el autor de nuestra salvación.
Y leemos en el verso 10 de este capítulo 2 de la carta a los Hebreos: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. La palabra convenía significa que lo hecho por Dios a través de Jesucristo era consecuente con su carácter, era consecuente con la sabiduría de Dios. La cruz fue una obra maestra de sabiduría. Dios resolvió el problema que ninguna mente humana o angélica podría haber resuelto. Lo que hizo fue consecuente con su santidad, porque Dios mostró en la cruz lo que Él siente por el pecado. Dios fue consecuente con su poder, siendo el despliegue de poder más grande que se haya manifestado. Y Cristo el Señor soportó en unas horas y logró lo que no podían lograr por parte de los pecadores por toda una eternidad. Dios fue consecuente con su amor, en el sentido de haber amado, pero amado tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito por la redención de la humanidad. Y lo que Dios hizo es también consecuente con su gracia, porque el sacrificio de Cristo el Señor era sustitutivo. Entonces podemos decir que la obra de la salvación fue totalmente consecuente con la naturaleza de Dios. Era totalmente conveniente que Dios hiciera lo que hizo. Y lo que era conveniente para el Padre también era conveniente para el Hijo. La humillación de Cristo sufrió por la salvación del hombre era consecuente con su amorosa naturaleza de gracia, aunque todas las cosas son por su causa y por él subsisten. Cristo se hizo por un tiempo menor que los ángeles, para llevar muchos hijos a la gloria y convertirse por aflicciones en el autor perfecto de la salvación de ellos y de todos. Y aquí vemos otra característica de su humillación: logró la salvación. Él es el autor de la salvación. Cristo se tuvo que hacer hombre y tuvo que sufrir y morir por ser el proveedor perfecto de la salvación. Cristo, como autor, líder, pionero, siempre está delante de nosotros. Como líder perfecto y ejemplo perfecto, vivió por nosotros el modelo de obediencia perfecta. Y en los versos 8 y 9 del capítulo 5 se nos dice: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Su propia obediencia determinó el modelo perfecto para nosotros, y también nos determinó el modelo para el sufrimiento. Primera de Pedro 2:21 nos dice: para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y para la mayoría de las personas, la vida se hace más angustiosa y complicada en la medida que se acerca el fin de la existencia aquí en la tierra y enfrentar el destino eterno. Y ese es un punto en el cual no podemos avanzar un solo paso más por nuestra propia cuenta, pero Cristo el Señor y el autor de nuestra salvación
nos promete en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y si nos preguntamos si alguien ha podido burlar, esquivar la muerte, a esto la Biblia responde sí, es Cristo el Señor. Y otra pregunta muy importante, si Él lo hizo, ¿dejó abierto el camino para mí? Y la Biblia también responde sí, Cristo también dejó el camino abierto para nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es poner nuestra mirada en Él, poner nuestras manos en las suyas, y Él, Cristo el Señor, nos llevará, nos transportará de un lado de la muerte al otro. Cuando se acepta a Cristo como Salvador, se puede exclamar, se puede decir como el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo, como el gran pionero, líder de la redención, iluminó el camino de la muerte a la resurrección. Y Cristo nos dice en el Evangelio de Juan 11, 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces podemos decir que Dios hizo a Cristo por un tiempo un poco menor que los ángeles, de manera que pudiera descender a nosotros, ser nuestro líder, pionero y ejemplo espiritual, y llevarnos al Padre para vivir por toda la eternidad. Que Dios nos bendiga.